que hablar sobre un dato muy alarmante que tiene que ver con la violencia de género, que se registra cada vez a más temprana edad y ya se perciben los noviazgos. Elida Ramírez, contanos un poco a qué conclusión llegaron tras una investigación del Ministerio de la Mujer. Efectivamente, el Ministerio de la Mujer, para saber de dónde salieron estos datos, salió hasta las instituciones educativas para poder conocer un poco más acerca de cómo se está desarrollando el tema de la violencia intrafamiliar. Y a partir de allí sacaron datos que realmente empezaron a preocupar y a alarmarlos. Y bajo la premisa de que bajo un noviazgo con violencia, el 100% de estos casos terminan en un matrimonio con violencia, entonces a partir de allí entonces el Ministerio de la Mujer a partir de ahora, y valga la redundancia, se está enfocando a realizar un estudio más profundo, porque a través de las entrevistas a estos chicos de entre 7 a 14 años se dieron cuenta de que existen nuevos mecanismos de control y de ejercer violencia de género. Y esto va tanto de los nenes hacia las nenas como de las nenas hacia los nenes, según explicaba la ministra de la Mujer. ¿Y cómo se da? Específicamente ahora, la prueba de amor, según dice la ministra, es dame tu password en las redes sociales. ¿De 7 a 14 años? De 7 a 14 años estaban hablando. Esa es la prueba de amor que hoy en día están exigiendo los niños y adolescentes al momento de entablar algún tipo de relación sentimental con sus compañeritos. Y esto, aunque parezca de repente inocente, preocupa a las autoridades porque dicen ellos, este perfil se está dando o se podría estar dando, mejor dicho, a partir de lo que están viviendo en sus casas. Es decir, ellos están replicando las actitudes de sus padres en las instituciones educativas o con sus pares, con amigos o compañeritos. A continuación, lo que explicaba la ministra de la Mujer. Entonces, ¿qué estamos trabajando con estos chicos? Que ellos ya puedan identificar que esa acción, que si bien parece que es algo inocente o porque realmente me quiere mucho, ya no es un acto de amor, sino es un acto de un inicio a la violencia, que quizás ni el agresor ni la agredida o viceversa se dan cuenta, pero nosotros estamos abriendo los ojos. ¿De qué manera? Porque realmente apostamos a que la próxima generación en Paraguay podamos disminuir en número bastante positivo la violencia contra la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Y a partir de ahora, te decía yo, Cintia, el Ministerio de la Mujer está viendo cómo y con qué organización va a poder realizar un estudio más profundo y también entablar algún tipo de capacitación y charlas más continuas con los niños y adolescentes de las diferentes instituciones educativas de nuestro país, a partir también de que consideran de que trabajando con estos chicos tendremos unos padres en el futuro que no ejerzan violencia intrafamiliar. Breve nomás, para tener más en claro, Elida, sí, algunos signos que tienen que tener en cuenta los jóvenes para ya darse cuenta que están en una relación enfermiza. Primero yo le decía que te soliciten las contraseñas de tus redes sociales y que ejerzan control a partir de allí. Hasta qué horas estás conectada exactamente, si estás o no estás en línea, si con quién estás compartiendo las informaciones, con quién estás dialogando y también otras cuestiones que te quieran prohibir, por ejemplo, las ropas que vas a usar o con qué amistades vas a compartir y con quiénes no específicamente. Muchísimas gracias, Elida.